Desde este momento, queda con ustedes su programa Hablemos de Dios. Un tiempo para meditar, reflexionar, para conocer más de la preciosa palabra de Dios. Con sus amigos Omar Ropero y María Ángela Mozo. Sean bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Dios. Muy buenos días, amados oyentes, amigos de DCN Radio, transmitiendo Fe y Esperanza por los 92.7, hoy sábado 23 de agosto de 2025, transmitiendo desde nuestro querido y amado Ocaña, Colombia, una temperatura agradable, 22 grados centígrados, cielo parcialmente nublado para aquellos que nos escuchan de tierra caliente, un frito delicioso, un frito riquísimo, y bueno, expectantes, atentos, hoy un invitado muy especial para esta serie que estamos trabajando, Matrimonios Bendecidos. Así que rápidamente comparte el link, sube el volumen, llama a tu esposo, llama a tu esposa. Mira, quiero que escuchemos juntos este programa porque va a ser de edificación. Si estás trabajando, colócate ahí tus manos libres, que hay bastante y son económicos, para que puedas escuchar la palabra de Dios. Y bueno, darle primero que todo gracias a Dios por darnos esta nueva oportunidad de estar aquí en este lugar, compartiendo su palabra, compartiendo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, hablando de Él, y muy felices, muy contentos, ya un aniversario, un año en tu programa Hablemos de Dios, un año donde pues hemos tratado de compartir lo que Dios ha depositado en nuestras vidas, lo que ha hecho, hemos traído invitados, hemos sido testigos de cómo ha ministrado y cómo la audiencia también de este programa ha subido. Entonces damos gracias primero que todo a Dios por el privilegio que nos da de poder estar aquí en este espacio y poder compartir algo de lo que Dios ha colocado en nuestro corazón. Amén. Aquí está mi compañera de viaje, mi compañera de aventuras, mi amada esposa. Amor, buenos días, Dios bendiga grandemente este sábado. Buenos días a todos los que están en este momento en sintonía, los que están aquí en esta hermosa mañana en el set de DCN Radio. Deseándoles que en esta mañana, así hemos dicho, hablemos de Dios. Estemos ahí hablando, estemos atentos a la voz de Dios y realmente entendiendo que su voz, cuando realmente la oímos, Él transforma toda nuestra vida, transforma nuestras circunstancias y todo lo que deseamos en Él es posible. Amén, amén. Y a nuestro hermano Edward Sánchez Agudelo, como dicen por ahí, sin Edward no hay programa. Estamos aquí desde el Máster Central, mi hermano. Dios bendiga, buenos días esta mañana. Salude hoy a la audiencia, hermano Edward. Hombre, un hombre que ya los micrófonos hacen parte de su vida diaria. Claro que sí, un cordial saludo a toda la audiencia que nos amplifica a lo largo y ancho del planeta Tierra a través de nuestras coordenadas en internet y por supuesto a los que nos amplifican a nivel local en el dial 92.7 FM. Bienvenidos todos a este espacio especial con horario especial, Hablemos de Dios, bajo la conducción de mi hermano Omar y su esposa la hermana María Ángela. Amén, amén. Bueno, y esta mañana también damos la bienvenida a un invitado muy especial, una persona que ha ministrado mucho nuestras vidas, que es la encargada hoy de dirigir estas ovejas. Pastor Omar Pinto Reyes, de San Gil para el mundo. Muy buenos días, hermano Omar, hermana Ángela, hermana Edward, y a todas las personas que en este momento sintonizan DCN Radio. Agradecidos con nuestro Dios y Padre Creador por darnos el privilegio, la oportunidad de estar esta mañana en estas instalaciones que sé que Dios requiere y necesita de la emisora también para expandir el mensaje de la palabra de Dios. Y agradecerle a todos los que están en sintonía y que esta mañana sea Dios dando el consuelo, lo que requerimos y necesitamos oír en esta mañana para seguir nosotros creciendo, edificándonos en nuestra vida espiritual. Amén, amén. Recordar que estamos en la serie Matrimonios Bendecidos. Hemos tenido 3 invitadas. Fue nuestra pastora Doménica Silva, siguió nuestra hermana Yasmín Gallardo y la semana pasada nuestra hermana Claudia Wilche. Casi hacemos una maratónica con Claudia. Lastimosamente no pudimos, pero sé que fue un testimonio de poder que ministró muchas vidas. Hoy nuestro pastor Omar Pinto, Matrimonios Bendecidos. Y bueno, esta mañana vamos a entrar en materia, digo el profesor. Vamos a entrar en materia. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que está ahí expectante en esta mañana.
Amén. Y ha dispuesto su corazón para que Dios hable a través de la vida de nuestro invitado, de nuestro pastor Omar Pinto. Un testimonio que desde que llegamos a Casa de Oración aproximadamente hace 10 meses que tenemos ya de haber llegado a Casa de Oración, ha sido un testimonio que nos ha bendecido mucho por su honestidad, por ser personas transparentes, por ser personas realmente abiertas, genuinas, que no tapan o no muestran algo y reflejan otro, ¿sí? Porque normalmente eso se ve mucho en el pueblo de Dios, que aparentamos muchas veces ser, porque somos ungidos, porque somos llamados, entonces aparentamos de que nuestra vida y nuestro ministerio y nuestro matrimonio todo está en el cielo y se nos color olvida de rosa, que vivimos aquí en la tierra. Entonces, pastor, un privilegio para nosotros tenerle, que haya aceptado la invitación, porque sabemos que nuestro pastor en esto es un poquito quieto, con calma, con pausa, a menos que sea el Señor quien le diga. Entonces es un honor para nosotros tenerlo en esta mañana aquí. Y sé que matrimonios bendecidos, y yo coloqué un subtítulo, hermano Eduardo, un paréntesis: lo que callamos los hombres. O porque han sido puras mujeres, las hemos escuchado a ella, puro testimonio de mujeres. Nos oye un varón que nos va a hablar de su perspectiva, no solamente ministerial, ¿no? Porque ya nos contó una parte de su testimonio, sino lo que es el estar casado, cómo se conocieron, el propósito de Dios dentro de esa. Porque, oiga, Dios nos une con propósito. Amén. Cuando Dios tiene tu pareja ya destinada y tiene un ministerio, eso nosotros somos testigos de eso. Te trae de donde te tenga que traer, te saca de donde te tenga que, para colocarte a esa persona al lado, para cumplir un propósito en esta tierra. Entonces, Pastor Omar Pinto, bendiciones, pastor. Qué bueno tenerlo por acá. Nuevamente saludamos. Y bueno, ya nosotros sabemos quién es Omar Pinto. Ya se lo preguntamos la vez pasada. 25 años cumplieron el mes pasado. 28 años, el 3 de agosto, 2 de agosto. 2 de agosto, que fue donde tuvimos a nuestra pastora Doménica en este lugar. 28 años. Uno dice, bueno, 28, pero 28 años es una vida, hermano. Ay. Largo. Pastor, bueno, sabemos que es Dios, ¿no? Pero su experiencia, sus anécdotas. Hoy hay libre, hoy tiene libertad de cómo Dios le vaya guiando. Y la idea es que sea una conversación donde hablemos de Dios, pero también nos cuente sus experiencias. 28 años con la pastora Doménica Silva. Sí, señor. 28 años que serían realmente 30, porque... El noviazgo. Sí, 2 años previamente al matrimonio. Nos conocemos en la ciudad de Bucaramanga siendo estudiantes, y en una residencia universitaria fue donde se dieron las cosas, donde vino allí el conocernos, el pensar a compartir juntos. Me llama la atención cuando escuchaba a mi esposa hace 3 sábados atrás, cuando ella comentaba acerca de nuestra relación y cómo nacieron las cosas, y ahora puedo entender con claridad por qué hay 4 evangelios. Porque cada evangelio describe desde una óptica diferente, cada uno desde su punto de vista y una perspectiva. Entonces, cuando yo escuchaba a mi esposa, la relacionaba con el evangelio de San Marcos. Marcos es corto, Marcos es preciso, Marcos es pum, 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 ya. Yo soy más como Lucas, hermano. Soy más como Lucas, voy más como al detalle, como más a no dejar pasar nada por alto. Entonces de pronto toca una maratónica, hermano Omar, de pronto le gano a la hermana Claudia esta mañana, porque es que hay cosas que son sumamente importantes a mi parecer, y desde mi óptica, desde mi perspectiva, desde el punto en que yo viví las cosas. Entonces para mí son cruciales, son importantes y no las podemos omitir. Amén. La pastora nos contaba, amor, que bueno, ellos se conocieron en la universidad, llegaron a la misma residencia estudiantil y el pastor tenía novia. Sí. Y ahí fue donde empezó esta bonita relación. Pero el pastor, pues en sus planes no estaba la pastora Doménica. Él tenía por ahí pues otra novia a la que él amaba mucho perdidamente. Pero esta novia se va del país. Y el pastor pues queda así como con las defensas bajas, hermano Edward. Queda así como que me siento solito. Bueno, pastor, cuéntanos esa historia de cómo realmente
se empiezan a conocer en esa residencia estudiantil y empiezan pues esta bonita relación que hasta hoy llevan. Me llama la atención que usted acaba de decir que había colocado un subtítulo a esta serie de matrimonios felices, que es lo que callamos los hombres. Y yo le preguntaba a Dios, desde que le oí mencionar este subtítulo desde el culto en la congregación, y le dije: Señor, ¿qué es lo que callamos los hombres? Dime tú qué es lo que callamos, tú nos conoces y sabes. Y la respuesta fue: la verdad. Los hombres callan la verdad, pero no solo los hombres, las mujeres también. Tal vez lo más difícil que hay en la vida de uno es la verdad, y sobre todo cuando esta verdad no corresponde a un modelo que todos esperamos conforme a los valores morales y principios éticos. Y entonces en el crecer y desarrollo de la vida de uno se van gestando actitudes, comportamientos que no son correctos, y empiezan a crear en la persona un carácter diferente al que realmente debiera ser. Y tal vez en mí, y la gloria y la honra sea para Dios, y no sé, siempre tuvo como este atributo de no engañar ni decir mentiras. Siempre estuvo, yo recordando ahorita, desde pequeño siempre anduve con la verdad, siempre expuse la verdad de la situación, aún sabiendo las consecuencias que esto podría tener. Y cuando conozco a Doménica en la residencia universitaria, todo empezó por un juego, por aquellos jueguitos famosos que uno tiene allí para empezar uno a relacionarse con las personas. Pero cuando yo vi que el jueguito se iba tornando como más serio, yo inmediatamente les puse la verdad. No callé nada. Yo le dije: Doménica, yo tengo una novia, se llama Lina Teresa, ella es ya profesional, ahorita está en Inglaterra haciendo una especialización, y ya tenemos 2 años de noviazgo con Lina. Entonces ya te lo dejo a tu disposición. Si tú quieres entrar en este terreno, ¿no?, pues ya sabes la verdad. Y entonces pues Doménica, aún sabiendo así, dijo: pues bueno, ella está lejos, yo estoy aquí. ¡Viva la pastora! Entonces empezamos a sostener una relación muy bonita. Y algo que me llamó la atención de ella era que, a pesar de su corta edad, 20 años tendría, me llamó mucho la atención que vi una mujer muy centrada en la vida, muy con los pies en la tierra, muy aterrizadita, mientras que las demás personas que conocía, demás mujeres, pues en la vanidad del mundo y pensando en todas estas cositas. Sí, el no pensar en el futuro. Esto me llama mucho la atención. Aparte que también vi algunos valores espirituales que me llaman también la atención, porque la vez pasada que estuve acá también compartiendo, les mencionaba que gracias a que mi mamá siempre fue una mujer temerosa de Dios, nos infundió siempre los principios de Dios, y siempre la palabra, y ahí quedó la semilla. Yo quiero recordar que yo pues en la parte espiritual pues fui católico de los 0 a los 6 años, y vuelvo y digo, no es convicción propia, sino por padres. Y después, como a los 6, 7 años, mormón, como hasta los 11, 12 años. Y después fui del mundo y para el mundo, hasta ya posteriormente, que ya ustedes saben que ya el Señor se me revela mi vida, y bueno, ahí todo cambió. Pero en este momento estamos en la universidad, estoy en el mundo, y conocemos a varias personas que de una u otra manera siembran en uno cosas buenas. Y hay personas que siembran cosas buenas y personas que siembran cosas malas. Y en este proceso de conocernos, las cosas se fueron intensificando en la relación, porque pues tuvimos intimidad, y ella había hecho una promesa a Dios desde muy pequeña, y ella había dicho que ella se guardaría solo para el hombre que iba a ser su esposo, el padre de sus hijos, y el que estaría con ella toda la vida. Y ya en este momento, antes de tener nosotros intimidad sexual, ella me dijo eso.
ella me lo dijo muy seriamente. Y entonces yo le dije, bueno, va para esa. yo como que, no sé, si no profundicé lo que dije, lo dije, y en últimas pues yo hice un pacto. Sí, claro. Hice un voto, le dije, listo, sí señora, le dije así. Y bueno, pues esto me enamoró más de ella, y no guardé nada tampoco a Lina. No, siempre estuve con la verdad con Lina. Lina siempre se enteró de que yo tenía a Doménica y cómo iba ese crecimiento de esa relación, y ella ya en el extranjero pues era una mujer que siempre fue como de un pensamiento como neoliberal, digámoslo así, porque ella dijo, hasta que no nos casemos usted puede hacer lo que quiera, usted tiene su vida, pero hasta que no nos casemos usted puede hacer lo que quiera. Entonces me dio como una libertad en esta área. Y abusé, realmente abusé de ello, pero nunca le mentí, siempre le contaba, le compartía las cosas, siempre le decía lo que ocurría. Posterior a ello, ya después pues llega un momento en mi vida que ya decido casarme, me nace el casarme, a mí me nace casarme, y tengo un problema porque tengo que elegir entre tres. Estaba Lina, estaba la pastora Doménica. Estaba Doménica, está Lina, y hay otra odontóloga que se llama Rocío, que había sido antes de Lina. Caramba. Y ahora Doménica. Entonces, yo no sé por qué yo no pude olvidar a esta muchacha. Había algo que aún me tenía como unido a ella, no sé. A pesar de ser exnovia y no tener nada en el momento. Nada, pero yo seguía hablando con ella. Al momento de abrir la baraja, usted dijo... También entra ella. Aquí. Sí, la cuestión, vamos a una tercera opción. Es que nunca dejamos de ser amigos, nunca dejamos de comunicarnos. Entonces siempre hubo una relación ahí, se mantenía una llamita ahí. Sí, había una conexión, ¿no? Había una conexión, sí. Y yo no sé, en ese momento que me nace el casarme, pues yo la incluyo en ese ramillete. Y yo digo, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Porque me quiero casar, pero no sé con quién. No lo tengo bien claro. Y esto es sumamente importante hablarlo, porque es una situación que de pronto se vive, pero no se comenta, se calla, lo que callamos los hombres. ¿Y cómo hace esa escogencia el pastor? Pues la escogencia la hago yo, pues colocando en una hoja el nombre de las tres, y colocando los pros y los contras. Y empiezo a escoger, ¿no? Hago la fila, y entonces Lina, pro y contras, Rocío, pro y contras, Doménica, pro y contras. Y cuando yo miro eso, la verdad me inclino, hermano Edward, más por Lina. ¿Por qué? Porque ya a esta altura tenemos 4 años y medio de una relación que ya involucraba a la familia de ella. Además, ella ya es de mi edad, era de mi edad en ese momento. Y también el factor económico. O sea, esos factores eran más decisivos a la hora más decisivos, y sopesaban sobre las otras dos personas. Y siendo un poco egoísta, porque yo igualmente miraba era mi beneficio, aún queriendo casarme, pero yo miraba como mi beneficio, no tanto nuestro beneficio, sino mi beneficio. Exactamente. Y entonces yo en la parte con Lina, pues... Si yo me hubiera casado, la verdad, yo estaría en Italia, por lo menos viviendo en Italia. Era mi ciudad, o mi país, donde iría a estar desarrollándome, viviendo. Sí. Y por nexos laborales de ella, contactos de familia, en fin. Entonces, pues, el panorama brillaba allí muy, muy bien con ella. Y bueno, ya entonces digo, listo, me decido por Lina. Es mi decisión personal. Ahora yo cometí un error, que a las 3 les pregunté que si se casaban conmigo. Oiga, tremendo, hermano Edward, amor. O sea, el pastor dijo, bueno, yo las hice en una lista, pero... Tenía 3 y quería las 3. Vamos a ver cuál de las 3 dice que sí. Oiga, y las 3 le dijeron que sí. Oiga, tremendo. No me ayudaron para nada. El hombre dijo, vamos a ver, la que diga que no, pues ya yo la descarto. Pero el hombre... Las 3 dijeron. Y dice, bueno, vamos a ver. Y las 3 dijeron, claro que sí. Peor entonces, porque ahí sí tocaba que nos toca hacer 3 casas, 3 familias, ¿cómo haré yo? Se creía un jeque el pastor Omar. Y no crea que hasta lo llegué a pensar. Sí. De sinvergüenza lo llegué a pensar. El jeque árabe. Yo dije, pues mi profesión me va a dar para sostenerlas. No, así es uno en el mundo, y el corazón de uno de hombre, a veces uno quiere más de una. Pero usted tocó algo que me llama mucho la atención. La honestidad y uno en el mundo no lo es.
realmente uno le miente a todas. Ya venía con unas características. Yo pues bueno, recuerdo mi juventud, aquí mi esposa, me perdone, pero a todas les mentía. Y a todas les decía te quiero, a todas les decías te amo, Sí. pero no lo sentías. Y eso es lo que generalmente nosotros como hombres muchas veces hacemos en el mundo. Eso es cuando no se tiene a Dios. Claro, Sí, por eso digo, Sí, porque hay en que el hacer, mundo. hay que hacer esa Sí, salvedad. claro, Que por ahora eso no vayan hice a pensar esa- algunos en el hermanos, mundo. no, pues que yo no. también puedo ver si puedo tener 2 o No, 3 no, así. no. No, cuidado con eso. Yo por eso aclaro en el mundo. Claro. Cuando Estamos yo tenía al Señor en el corazón. hablando la historia. Exactamente. Es más, bueno, gracias al Señor, pues, el caso de mi esposa y mío, pues sí, fue Dios quien me trajo aquí, fue Dios quien la colocó a ella, nos unió con un propósito y Él lo hizo. Igual que el pastor ya nos va a contar Y fue su producto de experiencia oración, personal, hermano. porque ellos no eran cristianos ni tenían Exacto. temor de Dios. El pastor tenía una cualidad que era honesto, que era persona que hablaba abiertamente Sí. lo que sentía, pero no significa que eso, pues sí, esté de acuerdo Dios con el tema. Entonces ahí es donde entra Dios en En el asunto. en el asunto. El hombre, bueno, vamos a poner aquí a este hombre a que decida y soy yo el que voy a decidir por él, por el propósito que tengo. Esa es la parte importante del testimonio y es precisamente donde quiero llegar aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Yo decido, miro lo que a mí me conviene, Sí. siendo egoísta, envidioso, aún con la persona que llegaría a ser mi esposa, pero pienso más en mí, en mi bienestar, en mi nombre, en mi fama. Claro, arquitecto, cuando yo miro con Lina, porque es que en la familia de Lina había unos nexos con Cerámica Corona, y entonces la influencia era fuerte, Claro, era fuerte, claro. y ya me habían propuesto a mí el puesto y el cargo y dónde iba a estar y todo, y claro, eso me deslumbra a mí, digo, aquí yo ya agarré el cielo con las manos. Y también me Entonces, gusta la muchacha. también, sí, ella, ahora, hay algo que de pronto mi esposa me dice que fue algo que de lo cual se enamoró de mí, es porque yo nunca hablé tampoco, ni he hablado mal de las mujeres, ese es otro Sí, aspecto. ese otro. Yo veo que los hombres usan esa estrategia para conquistar a otras mujeres, y el caso mío fue lo contrario, yo siempre valoré a Lina y siempre les puse a Doménica lo bueno de Lina, la gran mujer que era, y nunca he hablado mal, no Claro. está el hablar mal, porque sí escucho que los hombres hacen eso, ella Sí, me golpea, claro. ella me lastima, ella me insulta, ella es así, no me cocina, no me lava, Pero está en fin, con ella. cosas así, y están con ellas. Entonces, no, yo siempre estuve con la verdad en todas las áreas. Llega el momento en que soy yo quien decido, y decido a lo que me conviene. Entonces digo, Lina es la que me conviene, entonces las otras dos, chao. Ahora Chao. el problema Chao. es decirles. Y bueno, Ay, caramba. Después de proponerle, decirle, ¿sabe qué? No te vistas, que no no, vas. ya. Pero es que a las 3 les dije todo, o sea, yo a las 3 les dije, bueno, yo también le pedí matrimonio a Doménica, yo también le pedí matrimonio, o sea, las 3 Entonces estaban pasó de enteradas. resto. Las 3 sabían que usted Las le 3 pidió sabían la situación, matrimonio. o sea, por eso le digo, yo no callo, yo expongo la situación, todo, y si la persona quiere, pues bien, ¿sí? Y si no, pues no, pero siempre sabían las 3 totalmente la situación. Dijo una novela, Estaban 3 esperando que mujeres, dijeran un camino. ¿Quién era la Sí. escogida? Sí. Más Y o bueno, menos ahora así. le digo a Rocío, igual como le dije, entonces ella me dice, bueno, entonces digo, Bueno, no, ¿qué hubo la Rocío, yo propuesta? pensando voy a casarme con Lina. Entonces, pues, dice, bueno, es tu decisión. Bueno, ahora, Rocío, pues está en Bogotá, no está aquí, pero el problema es que Doménica sí estaba ahí. Entonces, Doménica sí tenía que darle la cara. Las otras fue vía teléfono. Claro, era como más fácil, ¿no? Era más fácil. Telefónicamente sí. era... Sí. Pero ahora está ahí, Doménica está en la ciudad y yo la llamo y le digo, Doménica, necesito hablar contigo. Y ella llega al lugar donde yo vivía y le dije, bueno, ya tomé una decisión de con quién me voy a casar. Y entonces ella dice, ¿con quién? Entonces yo le digo, con Lina, me voy a casar con Lina. Entonces ella me dice, yo ya lo sabía, Omar. Entonces le dije, bien. En todo caso, pues Doménica, seguimos siendo amigos y cuente conmigo para lo que necesites. Tú ya me conoces, sabes cómo soy. Entonces, pero yo ya siento la necesidad de casarme, entonces, pues, decidí casarme con Lina. Entonces, ya, muy bien. En el lugar donde yo estaba, ella tenía algunas cositas de ellas y ella empezó a recoger esas cosas de ella y me dijo, yo lo único que quiero es que tú seas feliz. Eso es lo que yo quiero, tu felicidad. Estés conmigo o no estés conmigo, lo que quiero es tu felicidad.
Y entonces le dije, no, yo también, igualmente. Yo deseo que seas muy feliz, eres una gran mujer. Y bueno, y ahí, y yo manejando la situación muy maduramente, yo soy mayor que ella 8 años, ¿no? Y entonces yo ya estoy terminando la universidad, ella va como en mitad de carrera. Y bueno, ya llega el momento de despedirnos. Y entonces yo le dije, bueno, sí, hasta luego y hasta luego. Y le di la mano, me dio la mano. Y en un momento ella giró, dio la espalda. Y cuando iba a bajar la primera grada de ahí donde vivíamos, algo pasó, hermano Omar, hermano Edward, en mi corazón. Porque literal, yo no he sufrido de infartos, pero creo que sé que es un infarto. La verdad sé que es un infarto. A mí el corazón literal sentí que se me explotó. Que se me explotó y que toda la sangre me bajó a los pies. Y en ese momento me entro en llanto. Me abalanzo hacia ella y le digo, a la que amo es a ti es a quien amo, es a ti a quien amo. Y lloraba, como un niño de una cosa increíble, increíble. Y yo la abrazo y pues nosotros vivíamos en un segundo piso y los del primer piso se asustan, están mis compañeros de estudio, ellos también salen a ver qué es lo que pasa. Doménica muy maduramente, por no hacerme, porque ellos se enteren de la situación, entonces me dice, no, es que le duele la cabeza, tiene dolor de cabeza, tranquilo, no se preocupe, usted sabe las migrañas que él le da. La excusa del dolor de cabeza. Y me entró a la habitación, pero yo no la soltaba porque yo sentía ahí que es amar a alguien. Amén. Yo no lo sabía, yo no sabía realmente qué es amar, pero ahí estoy viviendo qué es amar a alguien. Y ahí fue donde entonces ya se define. Entonces, ¿qué es lo importante? Saber que fue Dios quien me guió. Yo había tomado la decisión, pero Dios me dijo, no te equivoques, esta es tu Eva, yo te creé, fue a Doménica. Amén. Es con ella que tienes el propósito de vida. Y ahí yo descubrí que Doménica era mi esposa, realmente. O sea, yo pienso que eso cambió la decisión. Eso fue como un milagro, ¿no? De parte de Dios, al saber que una intervención de Dios. Divina. Con los propósitos que Dios tenía más adelante, porque como Él conoce el futuro de lo que Dios iba a hacer con ellos más adelante en la obra, ¿cierto? Entonces siente el pastor ese impulso de parte de Dios de que era con la hermana Doménica, y ahí es donde sigue Dios haciendo su proceso, ¿no? La palabra de Dios dice en 1 Corintios 13, mira, el amor es sufrido, dice, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Quiero dejarlo hasta ahí, ¿por qué? Porque en los matrimonios, pastor, son etapas, porque el amor también lo vamos a sufrir. ¿Sí? El amor trae en sí sufrimiento, el amar duele, dice alguien por allí. Y es la realidad, a veces el tener que dejar muchas cosas, el tener a veces que desprenderte de muchas otras, eso duele. Pero algo que me llama la atención es que el amor no hace nada indebido y no busca lo suyo. Y usted en ese momento, a pesar de que usted estaba buscando lo suyo, o sea, usted ya tenía su programa y dijo, no, yo es por aquí porque quiero es esto, pero al final no era feliz, no iba a ser feliz. Posiblemente ya estaría hasta divorciado, porque no era el propósito de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a diferenciar. Y quiero tocar un tema aquí haciendo un paréntesis. A veces en las iglesias cristianas ocurre un fenómeno o algo tremendo, que es que si vemos que una mujer o un hombre llegan a la iglesia y son evangélicos, entonces ya ese sirve para ser mi esposo porque es evangélico. Amén. O sea, no le consultamos a Dios. Él es la persona, Señor, que tú quieres para mi vida. Es el hombre que tú... Entonces, no, ella va a la iglesia, entonces es mi mujer porque viene aquí. O ese es mi esposo porque él viene aquí. Exacto. Pero no, se nos olvida de que muchas veces no hay amor. A veces se casan, incluso dentro de la misma iglesia, porque necesito un hombre o necesito una mujer para casarme porque me estoy quemando. O a veces dicen que porque es cristiano es bueno para casarse con él. A veces pasa también que se casan por influencia de alguien. No, cásese con esa, que esa es la suya. Ese sin es el perfil que usted vea. Y la presión, ¿no? Del medio. Sin buscar dirección de Dios. Sí, es correcto. Lógicamente usted como la pastora Doménica era la que estaba, o sea, la pastora Doménica era la titular,
porque pues Lina estaba por fuera, la otra vivía en Bogotá, o sea, Con quien usted había no tenía compartido. contacto, pero ya usted con ella había compartido, había tenido Sabía más, quién era. y era la que hacía parte del propósito. Por eso es importante nosotros, hermanos, en esta serie de matrimonios bendecidos, si estás de pronto eres soltero, estás en esa etapa de pronto de decir, bueno, Señor, estoy buscando esposa, o tu mujer, estoy buscando esposo, es la dirección de Dios. A veces se va el tiempo y dice, uy, ya me están llegando los 30 y todavía no me caso. Entonces llegó venga, porque tengo que agarrar aquí lo que sea. Porque no. Pero el pastor en ese momento entendió que era la dirección de Dios, así cuando sintió. Él todas sintió esas cosas. que había un vacío en su corazón. O sea, decía, ella es porque lo que siento en mi alma no lo puedo soportar. Entonces ella, porque, sí, si tú no la quisieras, pues se fue ya. Como muchas, uno pudo Sintió que tener la iba novias. a perder. Exacto, yo tuve muchas novias y se iban y ya bueno, arranque, o sea, al día siguiente pues busco otra. Eso es lo que se ve en el mundo. Pero en Dios pasan este tipo de cosas. Dios interviene y dice, lo marca tremendamente y dice, es ella. Tú puedes haber escogido aquella, puedes haber creído, pero la que yo deseo para tu vida es ella. Y Dios se manifiesta. Amén, a pesar de no conocer al Señor, de no ser espiritual, La de no tener misericordia al de Espíritu Dios. Santo, La misericordia los propósitos de Dios que se cumplen en cualquier momento. Bueno, pastor, pasa esta escena. Usted dice, no, yo a ti Ahora, no te ¿cómo dejo le dijo a ir. Lina? Ahora, ¿cómo le dijo a Lina que pues que no se vista y que... Es que después uno, hoy en día, ya de uno analizar y conocer uno la voluntad de Dios y entender que Dios es principio y fin, y Dios predestinó, Dios llamó, Dios santificó, Dios glorificó. Cuando entendemos que Dios siempre ha tenido el control. Amén. Entonces, puedo ver, y extrayendo allí del testimonio de mi esposa, ella a su corta edad, debido a lo que evidenciaba en su familia, ella hizo un pacto con Dios y ella oraba. Ella aquí lo testificó desde muy pequeña, tuvo como esa comunión con Dios a través de la oración, y ella hizo ese voto, el mismo voto que me dijo a mí antes de que tuviéramos intimidad, y ella le dijo así a Dios, y le dijo que ella quería ser mujer de un solo hombre, y que con ese hombre que estuviera, pues él sería el padre de sus hijos, su esposo, y que estaría con ella hasta viejitos, ¿no? O sea, ya Y usted ella estaba amarrado respaldó. sin saberlo. O sea, mire El esto, y Señor la entonces, respaldó. ¿cómo entendemos los caminos del Señor, que son más altos y elevados que los nuestros? Sí. Y cómo, aunque uno ya ha tomado decisiones en la vida, cuando hay una comunión, cuando hay un propósito por cumplirse, cómo Dios lo apareja. Sí. Porque es que yo antes de estar en Bucaramanga estuve en Bogotá. Fue primero estudiando en La Sabana en Bogotá, y después allí por cuestión de salud me traslado a Bucaramanga, a la UNA, y después de la UNA es que salto a la Santo Tomás, y en la Santo Tomás es que conozco a Doménica. Entonces uno dice, ¿cuántas mujeres en ese trayecto uno no conoció? ¿Cuántos otros caminos hubiese uno Tomado, escogido? claro. Pero uno dice, hoy entiendo por qué escogí este camino, qué fue lo que pasó. Pero verdad que cuando yo miro, veo abruptamente cómo Dios metió la mano. Cómo Dios metió la mano en mi corazón y me dijo, cabezón, es esta. Y me explotó el corazón y me hizo sentir que es amar. Que es amar, el amor del que habla Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entender que amar es darse por la otra persona, darse totalmente por la otra persona. Y entonces Dios me está enseñando eso, aún sin yo conocerlo. Sí. Aún sin yo saber nada de él, pero de ahí en adelante el amor hacia esta mujer sigue vivo hasta el día de hoy, y Amén. le doy gracias a Dios porque Amén. es como si fuera ayer, 28 como si años. fuera ayer. Es un amor que no deja de ser, como lo dice Pablo ahí en Corintios, ¿no? Entonces, agradecido con Dios por esto. Ahora, el problema, como dice hermano Omar, ahora es decirle a Lina, pero mire Dios cómo mete la mano allí también. Porque yo, conociendo que Lina era una mujer de hogar, una mujer que intachable, podríamos decir, en su actitud, en su comportamiento, en su pensamiento, pasa algo, porque después de ahí yo no la llamé, porque yo dije, ¿cómo voy a enfrentar ahora esta situación?
y me costaba llamarla. En ese tiempo no había WhatsApp, no había celular, era el teléfono fijo y cada llamada que se hacía a Londres valían sus 80.000, 70.000 pesos. Y entonces, en fin, y yo dije, pues, bueno, no sé cómo decirle ahora, porque ya me había comprometido con ella y ya ella ya sabía La que iba a ser mi familia y esposa, todo. todo. Entonces ya estaban haciendo planes y todo. Era como digo que no. Pues mire cómo el Señor hace, porque no soy yo quien la llamo, sino ella me llama, siendo aquí en Colombia a las 9:30 de la noche, querría decir que allá en Londres eran las 3:30, 3:30 de la mañana. Y la escucho como en una discoteca. Lina no era mujer de discotecas, Lina no era mujer de rumba, Lina era una mujer de casa. Y cuando yo escucho esto, y la escucho aparte ebria, Lina no era de tomar, Lina no era... Yo dije, ¿esto qué pasó? Y claro, yo la escucho con esa voz así de... Y yo le dije, Lina, ¿dónde estás? No, yo dejé de ser boba, yo dejé no sé. Y empieza a hablar y se empieza a liberar y empiezo a ver otra Lina. Otra Lina. Y yo le dije, ¿qué está? Más bien mañana hablamos, vete para la casa y no vamos a hablar. Y le colgué. Y yo dije, ¿qué está pasando con esta mujer? Pues al otro día hablamos y supuestamente estaba en la famosa despedida de soltera. Allá ella avisó que se iba a casar, y usted sabe que en esos países pues hay mucho libertinaje. Total. Y las celebraciones de pronto son diferentes, o eran, porque ya creo que en nuestro país también. Y entonces traen allí stripper, traen allí personas, y resulta que Lina, la casera, la que era, resultó teniendo intimidad con uno de esos hombres. Tremendo. Se desbarató todo allá. Entonces No, a mí la se me ilusión, cayó Lina del Claro. peldaño de donde yo la tenía. Claro. Y que, entonces empieza a decirme es que yo me he retenido, yo no he disfrutado la vida, yo he sido boba. Y entonces ahí sí empieza a decir, usted sí ha tenido mujeres, pues entonces yo también puedo tener hombre. Y de una manera que Dio la causal. Exacto. Ahí sí me ayudó. Y entonces yo le dije, así no, Lina, así no. Y entonces esto se termina. Yo y aquí entonces queriéndome se acaba. casar contigo y tú vas a salir con eso. No, señor. Sí. Inaceptable. No, pues, yo también pienso que eso también fue parte de que Dios lo permitiera propósito, para amén. que se pudieran abrir los caminos para que el hermano Porque Omar... entonces mire que ya no pudiera. soy yo el culpable, Claro. sería ella, Claro. ante la familia que fue la que falló. Sí. Y entonces Dios intervino ahí también en intervino ese- ahí en ese sentido. en ese sentido. Y bueno, ahí ya me libro de esas cargas y ya pues ya procedemos a casarnos con Doménica en la ciudad de Cúcuta. Fue una fiesta hermosa, pues yo como arquitecto pues ahí la tiene uno toda. Y yo creía que a través de la profesión pues íbamos a vivir muy bien, a pesar también de que pues por relaciones que uno tiene y que estableció en la universidad con profesores, que también arquitectos, y que uno se hace amigo y uno busca la manera de cómo, ¿no? Empezar a tener esas relaciones, esos nexos para el día de mañana. Y mi cuñado, que también igual era el jefe de planación de Barranca Bermeja, era el alcalde encargado en muchas ocasiones, pues yo miraba mi palmarés ahí pues también muy seguro, un futuro asegurado, ¿no? Yo digo, yo me gradúo y ya estoy ya ahí en el curubito, como decimos allá en San Gil, ya me monto en el curubito. O sea, ya, Dios no estaba ya por estamos ahí. bien ahí. No, Dios no estaba por ahí, eran mis planes, eran mis metas, eran mis caminos. Y entonces como yo les dije la vez pasada, ya de octavo semestre trabajaba, cuando ya nos casamos aquí, ahora nos casamos por lo católico, ¿no? Porque En hay Cúcuta. nada, y yo no nada, y yo simplemente porque pues mi esposa, su familia católica y ella igualmente también, y bueno, ahí a mí no me interesaba, a mí me interesaba era casarme, fuera de donde fuera, sabiendo que era de Dios y que de Dios recibiría una bendición. Ahora, pastor, No me ahí interesaba eso. había una parte del testimonio en que estábamos hablando de la parte como Dios también estaba asomando caña a través de donde se casó, a través de los amigos de la universidad, a través de muchas cosas. Siempre Sí. estuvo ahí como Iba abriendo como diciéndole, caminos. hay No, un es mes. que Abrió ya que lo menciona la hermana Ángela, que les habíamos compartido también parte de nuestro testimonio, y eso es otro aspecto, ¿no? Eso es otro Sí. aspecto curioso allí, que hoy por hoy pues tiene gran sentido espiritual, porque es que cuando ya decidimos casarnos, pues y como es por lo católico,
pues empiezan a ver allí algunas cosas que hay que realizar, como la primera comunión, como la confirmación, como todos estos pasitos que unas demanda condiciones la que religión, exigen para sí, poder esas confirmación. condiciones, esa ceremonia. sí. Y yo, como no fui nada de católico, pues yo no tengo absolutamente nada de eso. Entonces yo simplemente le dije a ella, tú gestiona esas cosas, mira a ver cómo lo hace. O sea, yo me caso por lo católico, pero todos esos requerimientos, esas exigencias, no, mi mamá no, yo no tengo nada de eso. Entonces, mientras estamos en la residencia, conocimos varias ocañeras, varias personas ocañeras que nos hablaban de ocaña, de las cocotas, de las arepas, hablaban del agua de la Virgen de la Torcoroma y todas estas cosas de aquí de Ocaña. E incluso nos regalaban estampitas, nos daban cositas de aquí de Ocaña. Bueno, para nosotros pues era indiferente en ese momento. Yo nunca fui tampoco eso, gracias a que pues yo no fui católico, no tenía todo esto de la religiosidad, no tenía todas estas cosas. Entonces yo se las daba a Doménica, le decía, tome eso, yo en eso no creo, yo en eso no con eso no comulgo, le decía yo. Entonces, pero viene después un dato curioso, porque ya cuando nos vamos a casar, yo estoy trabajando en Barrancabermeja y mi esposa está aquí encargada en Bucaramanga, terminando sus estudios, pero a la vez haciendo las gestiones del matrimonio y cumpliendo con todos estos requisitos. Y le pregunta a alguien que dónde podíamos adelantar todo esto de la confirmación, del bautizo, de la primera comunión, curso prematrimonial. Gracias, sí señor. Y la única parte que en ese momento lo estaban haciendo era en la Ciudad Real de Minas. Y ella se fue hasta allá, habló con el sacerdote, le comentó nuestra situación. El sacerdote no le puso problema por eso. Le dijo, no, eso no hay problema, yo aquí le constato, pero eso vale tanto. Y entonces ella me llama y me dice, amor, que el sacerdote nos ayuda a hacer eso, pero que vale tanto. Le dije, bueno, sí, tranquila, yo te consigno, haz esa diligencia. A mí lo que me interesa es casarme contigo. ¿Sí? Y entonces, después, ella guarda el papelito ese, ¿no? Después me lo muestra cuando yo voy a visitar a Bucaramanga, ella me lo enseña y vemos que dice allí parroquia de Nuestra Señora de la Torcoroma, ¿no? Y entonces dijimos, mira, es lo de Ocaña, es lo de Ocaña, lo que las niñas nos regalan, entonces mira, es como curioso, ¿no? Bueno, guardamos el papelito. Después ya entonces viajo a la ciudad de Cúcuta ya a alistar todos los preparativos del matrimonio. Entonces nos fuimos a escoger iglesia y recorrí toda la ciudad de Cúcuta escogiendo la iglesia y ninguna me satisfacía, no llenaba mi expectativa, hasta que llegamos a una que es como campestre, como una casita así bonita, colonial, y llegamos y yo entré y me gustó mucho esa parroquia, esa iglesia. Y entonces ahí hablamos con el sacerdote, escogimos la fecha. Yo quería el 19 de diciembre, porque esa fecha cumpleaños mi mamá. Entonces yo, no sé, sentí que por honrarla a ella, yo me casaba el mismo día de su cumpleaños. Pero no había para el 2 de agosto. El 2 de agosto. Solamente disponible el 2 de agosto. En todo el año ya esa iglesia, en esa parroquia, ya no había más cupos, solo el 2 de agosto. Entonces yo dije, pues bueno, el 2 de agosto porque aquí me gustó. Me gustó aquí bueno, sí, listo, venga, hacemos el papel y venga, hacemos todo. El papel, firmamos y ahí pagamos lo que tuvimos que pagar. Y saliendo, entonces Doménica dice, mira, amor, qué curioso. Le dije, ¿por qué? Porque esta parroquia se llama la parroquia de Nuestra Señora de la Torcoroma. Y yo dije, mira, lo mismo que Bucaramanga. ¿Sí? Y yo le dije así jocosamente, ahora sí tenemos que ir a Ocaña, le dije. Ya ahora sí tenemos que ir a Ocaña, pero yo dije, esto ya son muchas coincidencias, ¿no? Sí. Pero no sabíamos el propósito, realmente el propósito espiritual que Dios tenía para con nosotros. El aviso que estaba dando, las señales que estaban ocurriendo allí en torno de nosotros. Amén, amén. Bueno, ya, sucede el matrimonio, pastor. Se regresan a vivir a Bucaramanga, porque la pastora pues estaba estudiando, ya empiezan a tener los hijos, la familia, y vamos a entrar a esa parte del llamamiento. Hasta ahí su vida transcurría como usted la había imaginado, tenía la familia que quería, le estaba yendo bien en la economía, digamos, ya hasta ahí, ya estábamos coronados,
Porque ese es el Sentir. el sentir o el pensamiento de la sociedad. Bueno, tus hijos, tienes tu casa, tu carro y ya estás hecho. Ya para qué más. Pero ahí es donde viene a la otra intervención de Dios. Bueno, ya diría Dios, bueno, ya hemos dejado que Omar haga lo que él ha querido. Ahora vamos a hacer que haga lo que yo quiero. Aquí es donde llamo a Omar a ese propósito para el cual yo lo diseñé. Entonces, mi hermano, cuénteme cómo fue esa parte de su llamamiento especialmente y el de la pastora. Sí, en el año 1997, como lo había mencionado la primera vez que vine a la emisora, fue el año de mi realización, porque ese mismo año, en el 97, yo me graduó como arquitecto, pero yo ya venía ejerciendo mi profesión, ya tenía yo contratos en ese momento. En ese año yo me caso, 2 de agosto. 97. Pero ese mismo año yo soy papá. Entonces mi hijo nace en noviembre, el 20 de noviembre. Mi hijo mayor, tenemos 3 hijos, Jesús David, Luisiana Fernanda y Juan Pablo. Ese fue el año de mi realización, fue un año muy especial, muy especial. Ya pues realizado como profesional, realizado como esposo, ahora y como padre, y yo digo, bueno, tengo buenos trabajos, buenos contratos, y entonces pues todo alumbraba un éxito, una felicidad, ¿no? En mi vida. Pero en el mes de marzo de 1998, al año siguiente, vino un sueño, y yo les compartí aquí, y no voy a entrar tan en materia, pero es ahí donde se me revela la existencia de Dios. Yo conozco de Dios, sé de Dios, pero ahí ya no tengo la menor duda de la existencia de Dios, ser supremo, creador de los cielos y de la tierra, y cuánta maravilla hay en ellos, porque me habla en el sueño, se me revela en el sueño. Y eso le dije yo a mi esposa, le dije, hoy se me ha revelado Dios a mi vida, Dios es real, es verdad, es verdad. Lo otro que se me revela es el propósito de mi vida, porque Él me dice, tú enseñarás a orar, Yo creía que el propósito mío era ser arquitecto en la vida, pero Él me está diciendo, no, yo te creé y te formé y sé para lo cual te hice. Tu labor, tu tarea, tu asignación es enseñar a adorar. Entonces ahí se me revela el propósito. Y lo tercero que se me revela es el temor a Dios. El temor en respeto, en reverencia, en obediencia, en sujeción y en honra. Ahí se me revelan esas 3 cosas. Pero me pasó lo de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y al poco tiempo lo estaba negando. A mí me pasó lo mismo que Pedro, porque esa experiencia fue muy fuerte y yo solo duré 3 meses con ese temor, con ese respeto, con esa reverencia, juiciosito, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y en fin. Pero después ya pasó y volví a la vida cotidiana, a la vida de no se dio que venía. No, pasó y volví otra vez al mundo. Ahora, volver al mundo en mi caso era pues el trago, el juego y mujeres, que creo que es lo que en sí todo mundo está en el mundo. Está en eso. Cuando uno dice está en el mundo, es eso. Es el trago, son las mujeres, el juego, en fin. Y de ahí transcurren 5 años. 5 años. 5 años donde yo pierdo todo. 5 años donde no vuelve a salir un solo contrato. 5 años donde el dinero se está acabando. Y se acabó. Ahora, en este proceso, mi esposa siempre estuvo a mi lado. Siempre fuimos los dos. Nunca fue tus problemas. Mira a ver qué hace. Son tus hijos. Mira a ver cómo hace. No, tiene nunca. Que traer aquí la comida como sea. No. La ayuda idónea. No. Eso tal vez, hermano Omar, ha sido como lo que nos ha
identificado, nos ha fortalecido Sí. con Doménica, es que somos uno. Y eso es un matrimonio. Somos que no uno. lo hemos entendido muchas veces. Yo les comenté que antes yo pensaba era solo en mí, en mi bienestar, no, ahora somos dos y los dos somos uno. Amén. Entonces, nunca ella a mí, que yo me acuerde al día de hoy, me ha demandado ni me ha exigido, como escucho modelos en el mundo. Sí, usted señor. mire a ver qué hace, mire a ver de dónde revienta. Cantaleta, Tiene que desespero. responder. No, Doménica. Eso es tu sí. problema. No, Doménica nunca conmigo ha sido así. Siempre es, ¿qué vamos a hacer? Resolvamos. Miremos por aquí, miremos por allá. Pero nunca. O sea, hemos vivido en las buenas y en las malas. La mujer pero sabia. en malas, sabia. Sí, tal vez yo le destaco mucho a mi esposa, es su sabiduría. Es su sabiduría, es su amor, es su entrega, es su apoyo, la ayuda idónea. Amén. Yo podría decir con toda libertad y la honra y la gloria y la honra sea para Dios, que Doménica es como la mujer del proverbio, la mujer del salmo. Ajá. La mujer sabia edifica Casa. su casa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ujú. Yo en ella sí le doy gracias a Dios por la mujer que ha puesto al lado mío en ese aspecto. Ha sido de apoyo, ha sido de ayuda, ha sido de consuelo. Es la que me ha levantado cuando he estado débil. En es ese y en importante todos hablar de eso, amor, los aspectos. de que lo importante que ser uno en un matrimonio, ¿no? Ajá. Ahorita hablábamos eso, en la salud, en la enfermedad, en la economía, o sea, nosotros hacemos Porque un son pacto. palabras, pero no, o sea, la gente lo toma palabras muy bonitas, palabras, pero al momento de poner a prueba esas palabras, al momento cuando se necesita decir realmente, entiende esa palabra la gente, ahí es donde realmente sale, igual que cuando decimos conocemos a Dios, pero realmente lo conoce con sus actitudes. O sea, es ahí donde se pone a prueba. Exactamente. En las buenas En y en obra. las malas es donde La palabra. se sabe, ¿no? ¿Quién Sí. es quién? ¿Quién es quién? Sí, y es importante entender esto nosotros en los matrimonios, ¿no? Somos uno, acá el pastor nos decía, somos uno. Y posiblemente tu matrimonio no sea eso hoy, porque hay que ir a todos los casos. Posiblemente cada uno es independiente en el bolsillo, o eres independiente en los procesos, en los problemas. También he visto cómo matrimonios la esposa es enferma y el hombre no tiene que ver con... Usted mirará, mía, pues... Y lo que antes ¿Qué no se haces veía, o la no mujer haces? ahorita es más parrandera que el hombre. O sea, quiere, si usted me la hace, yo se la hago. Quiere, o sea, una cantidad de situaciones que antes no se veían. Ahora Y- se ve más libertinaje en Y las algo mujeres. que tenemos que aprender es que en los matrimonios se paga un precio, o sea, uno de los dos paga un precio por el otro. Siempre en el matrimonio vamos a encontrar uno que le corresponde muchas veces llevar la carga espiritual de la familia o de la casa hasta que la otra persona pues ya entra como en ese ambiente. No, y que a veces son más mujeres que madres. O sea, quieren ser más mujeres y yo estoy joven y yo estoy bonita y yo para que me admiren, para que admire que borrachera, que parranda, que me voy, le soy infiel al marido y no importa y lo mismo él, o sea, es una situación Porque difícil. eso es lo que ha influido cuando se mete la ideología del feminismo, del Sí. libertinaje, ¿no? Que Sí. la igualdad. Que entonces Sí. usted, como decía el pastor Omar al principio, como le dijeron allá la novia antigua que tenía, pues usted puede hacerlo, yo también, porque yo también tengo derecho a disfrutar la vida. Ya se fue al ese extremo. concepto es el que ha dañado el fundamento de la familia, ¿no? Sí, y Lo por daña. eso se ve lo que se está viendo actualmente. Amén. Entonces llega el llamamiento, pastor. Dios le habla y como juicioso no le hace caso. Pasa el proceso, el Como molinillo, el tiempo donde Dios le cierra todas las puertas en lo laboral. Sin embargo, usted todavía se rehúsa. Y usted imagino que buscaba, tocaba puertas, llamaba amigos, se movía. Uno hace la diligencia. Pero como es Dios quien cierra puertas y Cerró. donde Dios cierra, nadie Y abre. abre. Entonces llega a ese punto. Yo llego al punto de los cielos de bronce que habla la Que Biblia. habla de Cuando no Roboam. llovió 3 años y medio. Yo sé que son cielos de bronce. Hoy por hoy lo entiendo. Y es que cuando Dios decide cerrar la llave, Nadie Nadie la la abre. Sí, y señor. empezamos a ver cosas muy curiosas, cosas muy extrañas que empezaron a suscitarse en torno de mi profesión. Como que el número de mi tarjeta profesional se borrara. Se borró, así por así. muy Yo raro. llegué a prestar
o a vender más bien mi tarjeta, como se hace. Sí. Que se presta la firma, se presta la profesión de uno para alquilar o propuestas, para cumplir los requisitos de las propuestas esas. Y entonces, arquitecto, présteme ahí su tarjeta y yo le doy 300 y yo le doy 400. Porque voy a hacer un proyecto. Voy a hacer un proyecto y necesito ahí, no, que estén las otras propuestas. Y entonces, sí, claro, con gusto. Claro, yo no tengo trabajo, no. Cualquier peso que para el mercadito, sí, bueno, claro, para los servicios. Claro, ya sí, con un hijo. Yo simplemente sacaba la tarjeta, se la daba y me daban 300,000. O sea que de alcalde a policía, ¿no? Como Sí. dicen, después de tener proyectos, Sí, señor. entonces cayó, entonces La encerrona que el señor hace. tremendo, ¿no? Que- Encerrar. Caer bajo. Caer bajo. Bueno, ese ya, sentido. ya llega usted al fondo del pozo, ya raspa la olla y no hay nada. ¿Qué decisión toman? Dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿2 hijos en ese momento o 3 ya? 3. 3 hijos, 3. no tenemos nada. ¿Qué pasa en la vida de su matrimonio? ¿Para dónde cogen su matrimonio? De Bucaramanga terminamos en San Gil. Para su En tierra, San Gil, se va para su mi casa. tierra, porque por un amigo que era jefe de planeación del municipio, me da ahí un contratico chiquito, una cosa ahí mínima, Para y ayudarlo. me dijo, véngase con eso, que aquí después vienen los grandes. Me dijo así. Omar, véngase para acá, coja primero esto. Era hacer un tanque de agua, un depósito de agua, no era mayor la cosa. Dijo, pero véngase que después venga, que esto. Y él me prometió el cielo y la tierra. Y yo me voy para San Gil, me Con voy la para San familia. Gil con esa ilusión. Y allá pues nos establecemos en una casa, yo saco una casa y tenemos todo. Y resulta que no hubo más contratos, solo ese. Me tocó entregar la casa, me tocó empezar nuevamente a lo mismo que había ya vivido en Bucaramanga, a vender cosas. Yo me iba a San Andresito a vender cosas que nos habían regalado del matrimonio, cosas que ni siquiera habíamos usado, no alcanzamos ni a usar. Las colocamos ahí de adorno y después fue que vino el llamado y empezó esta vida así como nómada de un lugar para otro. Y en San Gil termino viviendo con una tía, la tía Leonor. Ella prácticamente me recogió. Ella me dijo, Marcito, véngase para acá, mi casa es grande, usted págueme solo los servicios, mientras usted se levanta nuevamente, Y entonces terminamos ahí en la casa de la tía Leo, arrimados prácticamente, y con la idea de pagar los servicios, pero créame que ni teníamos plata para pagarle los servicios. No teníamos ni para eso. O sea, unos cielos de bronce increíble que después de lo que pasó con la tarjeta no pude volver a prestar. La cédula que yo tenía se le borró el rostro. Cosas inexplicables. Yo un día fui a sacar la cédula que me la pidieron y me dijeron, señor, esa cédula no sirve. Le dije, ¿por qué? Dijo, mire, no está su rostro. Y yo miré y no tenía el rostro. Cosas extrañas, cosas que uno no se explica. Como Dios diciéndome, tú ya no eres Las ese. señales y no se entendía. Tú ya no eres ese, tienes otra identidad, pero uno no lo entiende. Ahí en San Gil es cuando mi esposa intensifica más su oración a raíz de lo que estamos viviendo. Doménica siempre ha orado, pero la misma situación la llevó a orar más intensamente. Ella se encerraba en los clóseres a buscar la presencia de Dios. Yo a veces llegaba y preguntaba y los niños salían y me decían, está orando allá en el clóset. Y ella se encerraba en el clóset a orar y a pedirle a Dios. Esto llevó a que ella escuchara la voz de Dios. Y la voz de Dios la guió a una iglesia, sin conocer ella San Gil. Simplemente la voz le decía por aquí, a la derecha, suba, derecho, a la izquierda. Y la voz la guió hasta una iglesia. Ella miró, no tenía nombre en ese momento, vio allá el altar y entró y el Señor le dijo, aquí es. Tremendo, ¿no? Entonces, ahora, Doménica tiene su llamado. Ella no es pastora porque sea la esposa del pastor. Sí, Doménica tiene su llamado previamente. Ella igual tiene experiencias iniciando su carrera y bueno, pero ella tiene su llamado en particular. No va ahí como chupando rueda. Y hablábamos eso, ¿no? Sino que ella tiene su llamado. Que no todas tiene son su pastores, experiencia, son sí. pastoras porque sean esposas de un pastor. No, el ella pastorado tiene es por llamado. Ella tiene su llamado específico, esa parte. Y entonces, ahora ella ahora es guiada
va a esa congregación. Yo por ahí hago maquetas, estoy haciendo maquetas de diseño, y ella empieza a asistir a esa iglesia y empieza a contarme cosas, y yo sí la veía llegando rara, la veía llegando hablando raro, contándome cosas raras, para mí pues raras, que ya las había conocido, sí, uno las conoce por la Biblia, por las películas, y me llegaba contando cosas. Yo siempre tenía el concepto de que si es de Dios es bueno, lo de Dios es bueno, lo de Dios conviene. Lo de Tampoco Dios, le prohibía a la pastora que no fuera. nunca le prohibí. Tal vez le hice una advertencia. Cuando yo ya la vi así como que me llegaba muy rara, y hablando raro, yo le dije: Doménica, tenga cuidado, amor, con esa gente, porque esa gente hipnotiza. Tenga cuidado, porque esa gente... Eso evangélico. Mire, esa gente, esos son unos artistas, esos son unos payasos. Esa gente es la misma familia, eso que se caen, eso es puro cuento. Esos son los sobrinos, son los familiares, y que... No, eso tenga... Mire, usted cuando vaya allá, cierre los ojos y no lo mire, porque esa gente hipnotiza. Ese era mi concepto, que esa gente hipnotizaba y que le hacían ver cosas, y por eso llegaba ella así, pero yo no le decía nada. Entonces yo simplemente le dije: cierre duro los ojos, cierre los ojos. Y entonces pues eso fue, pues yo le di la clave más todavía, y ella se fue y me hizo caso y cerró los ojos, y el día que cerró los ojos así duro, presencia de Dios, vino la presencia del Espíritu Santo más fuerte aún en ella. Amén. Sí. Matrimonios bendecidos. Pastor, en esos, cuando los cielos se tornan de bronce, vienen muchas cosas a nosotros. Llega frustración, llega el desánimo, llega de yo para qué nací, llega el rencor hasta con Dios, de reclamarle a Dios de por qué estás permitiendo Él, porque esa es la de todos. ¿Por qué? Si yo no soy malo, yo no he matado a nadie. ¿Por qué aquel que no si es malo, si le va bien? ¿Usted hacía eso? ¿Usted le reclamó a Dios? Sí, yo en medio de todo ello, y precisamente esa mañana cuando yo les compartía que me tomé el tinto y salí de la puerta de la casa de la tía Leonor y empiezo a mirar los vecinos, es cuando yo empiezo a altercar y empiezo yo a hacer esa comparación. Pero que solo hizo primaria está mejor que yo. Esta persona hizo primero, incluso yo decía, mi papá solo hizo hasta primero bachillerato. Y mi papá fue un hombre pues muy sabio, fue un hombre muy correcto, y bueno, nos tenían una muy buena condición de vida, siempre en lo legal, en lo legítimo. Y yo decía, y yo ahora arquitecto, y mi esposa profesional también, odontóloga, ¿y por qué estamos así? En esa situación, hermano Omar, yo traté de suicidarme, yo les contaba la vez pasada. Sí. Yo intenté suicidarme debido a la situación, porque no le encontraba yo ni cabeza ni rabo, como decía mi abuela. No le encontraba sentido, decía, ni una explicación, a pesar de que vivimos tantas cosas raras, y que la gente incluso nos decían: a usted le hicieron brujería, usted está por allá en un altar de brujería, a usted le regaron sal. Bueno, la gente empieza a mirar, ¿no? Sí, claro, porque no es natural. Con las profesiones, claro, con las relaciones que teníamos. Todo era para que estuviésemos bien, no así estancados. Pero realmente Dios era el que estaba ahí en medio del proceso. Ahora, algo para resaltar: nunca en esos 5 años en lo que vivimos, que fueron muy duros, el proceso mío fue la economía. Nunca con Doménica peleamos. Nunca la situación nos llevó a una discordia. Sí. Nunca nos llevó a pelear ni pensar en divorcio. O sea, porque eran uno. Nunca yo, ni ella, que divorciémonos, y entonces que mire a ver usted, busque allá su bienestar, yo el mío, no, nunca. Llévese al chino, llévese a la china. No. Hay hasta un dicho, yo iba a tocar ese tema, hay un dicho que dice que cuando la crisis entra, el amor sale por la ventana, ¿no? La mayoría de gente le pasa eso, porque nadie se casa para pasar procesos, nadie se pasa. También empieza con la reclamación, y no es que sos arquitecto. Nadie se casa para vivir crisis. O sea, usted diseña tu matrimonio, usted empieza en que le vaya bien y que todo marche bien como inicialmente empezaron ustedes. Sí, hermano, fue tanto, pero que una vez nos tomamos de la mano y llorábamos los dos y le dijimos: Señor, nosotros no le vamos a pedir nada a nadie. Ella me guiaba en esa oración. No le vamos a pedir nada a nadie. Ella decía, porque ella entendía que Dios era el proveedor.
Y decía, Señor, no le vamos a pedir nada a nadie. Y si nos toca irnos a vivir debajo de un puente, nos vamos a vivir debajo de un puente. Siempre hicimos eso, que los dos, para donde iba uno, iba el otro. Amén. Y eso hace parte de los matrimonios bendecidos. Mira, no estamos hablando de matrimonios perfectos. Sino Porque bendecido. lógicamente también ellos también tendrían sus discusiones, sus desacuerdos. Pero al final es siempre darle la prioridad a Dios en el matrimonio. Eso es lo que puede restaurar tu casa, eso es lo que puede restaurar tu hogar, eso es lo que puede salvar a tus hijos y sacar a tus hijos de la condición que posiblemente... Porque a veces heredamos las conductas de nuestros padres. O hay hombres que luego llega una crisis, dejan a la mujer, bueno, usted se va por allá, yo me voy por acá, chao. Y a la primera crisis hay divorcio. No, y mira que también mirar la parte de la mujer. Cómo encontramos una mujer que se colocó en la raya a orar, a hacer oración, a buscar del Señor. Buscar de Dios. Y logró lo que vamos a ver más adelante. Exacto, pero una persona se determinó a creerle a Dios aún en medio de que el otro no le creía. Sí. Aunque el otro no tenía ni idea por qué estaba viviendo eso, hubo una persona que se determinó y a creer. ahí, hermano Omar, es la importancia de entender que soy pareja. Sí. Porque es que aunque ella es menor, yo siempre la honré creyéndole. Siempre. Y a veces se tiene ese menosprecio hacia la mujer, y más por lo que es más. Pero yo en ese aspecto siempre la honré creyéndole, obedeciéndole. ¿Por qué? Porque vive conmigo y yo sé quién es. Claro. Y sé su testimonio, sé que es verdadera, sé que sí realmente es una mujer de oración. La conozco y la aprecio. La conozco y claro, es una fuente fidelina, es una fuente fiable. Sí. Y entonces como yo la veo en esa condición y dándome buen testimonio, entonces yo le creo en todo lo que ella me dice. Eso es importante hablarlo, ¿no? Porque en los matrimonios a veces nuestra esposa nos corrige o el esposo corrige al esposo. Entonces que sabe más que yo o esta sabe más que yo, entonces tú vas a enseñarme a mí que yo soy... Eso no se hace. O sea, hay que escuchar. Y sobre todo porque jamás tu pareja va a querer algo mal para ti. Hay que dialogar. Hay que dialogar, hay que tomar decisiones juntos. Hay que valorar al otro. Dios permite muchas veces que sea, incluso Dios nos habla muchas veces a través de nuestra pareja. Nos corrige a través de nuestra pareja. Y es importante para que tu matrimonio sea bendecido esa parte espiritual. Pastor, bueno, la pastora empieza a asistir, en ese tiempo Doménica empieza a asistir a la iglesia y llega su llamado, que usted nos lo contó aquí. Dios se le revela ya prácticamente en su mundo ya material, en su mundo físico. Y usted llega a la iglesia, dice, bueno Señor, aquí estoy, vengo a buscarte. Aquí vengo con toda, pero necesito esa revelación. Pero ¿cómo el pastor llega? O sea, ya cuando el Señor se le revela, ¿cómo él toma la decisión de ir a qué iglesia? Si fue la misma que fue la pastora, fue a otra. ¿Cómo llegó a esa iglesia? Porque fue esa mañana de ese jueves, yo les comentaba, eran como las 10:15, 10:30 aproximadamente. Y después de hacer esta comparación odiosa que hice, ¿no? De por qué yo estoy así, por qué los que no han estudiado están mejor que yo, por qué aquellas personas de menos cultura están mejor que yo. Y entonces ahí es cuando yo tengo esa experiencia muy fuerte de la visión. Yo tengo una visión, un éxtasis, y es ahí cuando Dios me habla y ya no estoy dormido. Entonces escuchar la voz de Dios ya no dormido, pues ya es un asunto muy serio, ya es algo de peso, algo que uno dice, bueno, ya no estoy dormido, hay cualquier pretexto, pero son las 10:20, 10:30 de la mañana, cuando Él me dice, crees en mí, crees en mi hijo, crees en mi palabra, ¿por qué no la obedeces? Y ahí se me iluminó, ahí tuve esa revelación y entender por qué estaba así. Entendí por qué esos 5 años había vivido lo que había vivido. Y yo dije, claro, yo estoy así es porque... Dura serviz. Sí, dura serviz. No entendí el llamado. No, él me llamó, fue a sus asuntos. Él lo que me estaba diciendo era, dedícate a mis asuntos. Deja tus asuntos y dedícate a los míos. Pero yo en ese momento no lo entendía. Aunque se me reveló como a Pedro, no lo entendí. Y entonces... ahí ya, con eso fue una cosa muy fuerte, y más las palabras de mi mamá, porque yo entro a la casa de mi mamá y le cuento la experiencia que acabo de vivir en la calle, y mi mamá me dice, mijo, Dios
a usted lo llamó hace 5 años, ahora ve tú y encuéntrate con él. Amén. Y ahí inmediatamente yo atesoré esas palabras de mi mamá y yo dije, sí señor, ahora soy yo el que tengo que ir a buscarlo. Él ya me ha venido y me ha tocado la puerta. Te está llamando. Me está llamando. Ahora soy yo el que tengo que abrir la puerta. Yo no le comenté nada a mi esposa, no le comenté nada a Doménica. Eso fue un jueves. El domingo, yo sabía que el domingo en la iglesia donde ella estaba asistiendo había culto a las 8 de la mañana. 8 o 7 de la mañana, no me acuerdo bien el horario, 8 o 7. El caso es que yo me levanto temprano, yo iba determinado. Y yo me visto y me pongo una corbata, porque eso lo aprendí de los mormones, no sé, de la buena presentación. Cuando uno vaya a la iglesia a presentarse a Dios, uno debe ir bien presentado. Y me puse una corbata de mi abuelo, tal vez, yo fui, la busqué y la encontré. Cuando ella se despierta y me ve así, ella se queda sorprendida. ¿Dónde va? ¿Salió trabajo? ¿Verdad? Sí, digo yo, ¿y eso qué pasó? Yo le dije, arréglate, porque voy a ir a esa iglesia donde usted está asistiendo, porque voy decidido a encontrarme a Dios, y si en esa iglesia no está, pues me voy para otra iglesia a buscarlo, le dije así. Ella se arregla instantáneamente, levantó a nuestros 3 hijos, lo alistó y nos fuimos, caminamos como 1 kilómetro, porque mi tía vive a las afueras de San Gil, no teníamos ni para la buseta ni para el taxi, nos tocaba a pie. Una infantería de marina, dijo. Nos fuimos a pie, pero yo determinado, hermano Omar, determinado a encontrarme a Dios. Porque si Él ya se me reveló, Él ya me habló, tengo que ahora yo hablar con Él. Tengo que dar el paso mío, sí, claro. Es que todos se lo queremos dejar a Dios. No, yo entré a esa iglesia, yo no miré denominación, el nombre, para mí eso sí, siempre fue muy claro. Dios no es denominacional, Dios no es de denominaciones, Dios no es de religiones. Dios es una relación como la que yo estoy sintiendo, real, viva, espiritual, real. Y yo, pues a mí no me interesó si es Dios, a mí no me interesa el nombre. Yo ni miré el nombre ni nada, yo entré y tan determinado iba que me senté en la primera banca de la iglesia. Allá me senté yo. Y con una actitud firme, una firmeza de que me lo iba a encontrar. Y si no estaba ahí, pues me iba para otra iglesia. Pero el que lo encontraba, lo encontraba. Y el pastor Eliezer Guerrero, en el momento no sabía su nombre ni nada, ni a qué denominación, ni a qué visión. Él sí sale y empieza a predicar el mensaje, y yo sí veo algo que está como a unos 15, 20 centímetros de él, y es como un haz de luz, como una silueta, pero en luz, lo que llamamos aura, una aura, sí, que se ve así, y yo vi, y yo cerraba los ojos, pero había un aura así en él, en toda la silueta de su cuerpo, y de pronto sube a mi corazón un deseo, sube a mi corazón, yo no lo pienso, subió, llegó, apareció, quiero ser como él. Y cuando viene eso en mí, quiero ser como él, yo pego un brinco y digo, ¿cómo así que yo quiero ser como él? O sea, eso no es un pensamiento mío, fue colocado ahí, fue colocado. Alguien me habló, alguien lo puso una impronta. Y yo hasta brinqué. Y yo razón, digo, ¿cómo así? ¿Por qué quiero ser como él? Y empecé a llorar. Eso es otra cosa, que lo que guardamos los hombres a veces son las lágrimas, y las lágrimas no se deben guardar. No. Sí, así no, porque las lágrimas no se deben guardar. Los hombres no lloramos, los hombres no sentimos, los hombres guardamos todo. En Dios no es así. No, Dios es amor, y el amor se manifiesta con llanto. En la presencia de Dios uno se quebranta siempre. Entonces, termina la palabra, el discurso, y hace un llamado al altar. Quien haya venido buscando hoy a Dios, así, hermano Omar, específicamente así, quien haya venido hoy buscando. Dios, eso es mío. Yo dije, eso es para soy mí. yo. No, eso soy yo. Y me paré de una sin pensarlo. Sí. Di 2 pasos y ya estaba frente a él. Y claro, yo voy con corbata, él me ve, soy de 1.80, me ve ahí y parado frente a él. Y este hombre, ¿Qué? ¿Este hombre qué? Y entonces él se queda mirando, me dice, ¿vienes buscando a Dios? Le dije, sí, lo vengo buscando, y si no está aquí, me voy a otra iglesia. Así como le había dicho a yo Dios. así le dije a él. Entonces me dijo, aquí lo vas a encontrar, pero no depende del lugar,
Depende de tu corazón. Amén. Señor. Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Amén. Dios quiere habitar es en ti, Amén. Amén. en tu corazón. Amén. Amén. Déjame guiarte en una oración y lo vas a encontrar. Pero hazla con el corazón, no con la mente. Hazlo con Desde el las corazón. entrañas, desde Le dije, sí, adentro. Señor, voy a hacerlo bien de las entrañas del corazón. Y repetí lo que él me decía, que es la oración de fe, La oración de recibir fe. a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, arrepentirme de todos mis pecados. Y en el momento en que yo recibo a Jesús, yo me desplomo para atrás. Caigo al suelo. Ahí Sí. se da cuenta que no son los primos, No, ahí no son los familiares. primos, los sobrinos, y que eso no es un circo, que es verdad. Amén. Esa caída simboliza una muerte espiritual. Y en el suelo soy procesado. Y ahí puedo ver toda mi vida pecaminosa, hermano Omar, de una manera increíble. Como, Como una como, película. como una película. Pero solo de pecados, acciones de pecados, de ver yo robando, de ver yo mintiendo, de ver yo haciendo cosas incorrectas, indebidas, en todas las áreas de mi vida. Eso fue increíble. Yo Estaba liberando. estaba liberando, o el Señor me estaba liberando todo ese pecado, porque Él es el que quita toda esa carga, Él es el que limpia y purifica el ser. Y después me levantan, pero cuando me levantan ya no soy la misma persona, yo no siento que sea el mismo. Yo sentí una paz, sentí mucha libertad, sentí amor, sentí amar a todos, sentí abrazar a todas las personas que estaban ahí, me sentí ligero, libre, me sentí en una paz que incluso yo creía que yo estaba flotando, Volando. que yo estaba flotando, y yo hasta agarraba a mi esposa y le dije, no me dejes volar, no me dejes volar, porque yo me sentía tan liviano que yo creí que yo estaba flotando. Y Estaba entonces, lleno de amor. pues lleno de amor, y entonces el pastor me dice, vamos a mi oficina y te explico lo que estás viviendo. Él me llevó a su oficina, me explicó lo del nuevo nacimiento, Juan 3, me explica allí, y yo le dije, pues la verdad creo que sí, porque pastor, no me siento la misma persona que entré. No, me siento con gozo, me siento en paz, siento mucha felicidad, le dije. Siento amor. Dijo, porque le abriste el corazón a Dios de verdad. Amén. Lo de Dios es de corazón, no con la mente. Amén. Bueno, inicia la conversión, duran poco. La pastora nos contaba, 3 meses, se van para Cúcuta, para donde sus suegros. También empieza Dios ahí ya ese proceso de formación. Vamos a adelantarnos por tema de tiempo. Ya los pastores, Dios les dice, marchen a Ocaña. Dice, se va a cumplir, vamos a conocer Ocaña. Pastor viene por primera vez primero en una misión evangelística, después vuelve otra vez. Pero ya llega Dios y les dice, marchen a Ocaña, totalmente. Van a salir de Cúcuta, llegan a Ocaña, llegan a una casa, usted nos contaba también el testimonio. Y ahí, procesados, la economía inestable aún con sube y baja, pero ya encarrilado en las cosas del Señor. Llegan a Ocaña y Dios ya le había dado el nombre de la visión, el nombre de la casa. Y lo importante que es caminar en fe y que tu pareja camine en fe contigo, ¿no? Porque eso de estarse uno moviendo de un lado para otro, a veces uno dice, no, esto no es de Dios. Oye, pero ¿cómo se te ocurre que nos vamos a ir? Mira el colegio de los niños, mira que los niños es allá, Pero es que, mira, nos saltó que algo los niños importante. acá. Entramos a que el pastor recibe en San Gil eso, pero de ahí ya a él, llamado de él como pastor. Al llamado como pastor, o sea, él siente que el Señor lo llama, ¿cierto? Hay una entrega del Señor ahí con el pastor Elías. Sí, ahí ya se me aclara a mí el propósito. Sí. Ahí ya lo tomo en serio, ya lo entiendo, lo dimensiono. Y ya digo, ya no soy arquitecto. Ya sé No, para qué me llamó el Señor. Soy hijo de Dios. Y Dios en poco tiempo, pues yo les manifestaba, continúan las visiones y continúa la comunión con Dios, y ahora más fuerte. Ahora no es solo Doménica, ahora es Doménica más Omar. Ahora ya somos 2. Si 2 se ponen de acuerdo, entonces ya estamos orando intensamente, y los 2 asistimos a la iglesia, los 2 vamos a ayuno, los dos. Nunca ya dejó ella ir sola, sino siempre era Omar con Doménica.
Los dos, apoyándonos, creciéndonos, orando, siendo uno. Eso es lo que es el matrimonio. Siendo uno. Porque hay que entender algo, ¿no? Lastimosamente no todos los matrimonios pastorales son ejemplos. Lamentablemente sí. Lamentablemente. Y hoy muchos matrimonios ni siquiera saben el propósito por el cual están unidos, que todavía es peor. Hay matrimonios que Dios unió, pero que todavía en los conflictos internos que viven, del no saber quiénes son en Dios, ni el saber para dónde van, no han podido cumplir el propósito de Dios en la tierra. Y hay una cosa peor, Pastor Omar Pinto y hermano Omar, hay gente en el pastorado que Dios no ha llamado. Y están ahí, se pusieron solos. Pusieron solos. Que ven eso como un negocio, que ven eso como vocación, otra cosa, no hay pero no, de Dios. Entonces, no ven. Es que esto es lo que decía la hermana Alejandra y la hermana Sandra, es poco decir de esta familia pastoral a la cual son nuestros pastores. No porque lo sean, sino porque cuando llegamos vino un hombre y una mujer dispuestos, con amor, con ganas. Y eso nos han inculcado y hemos estado en nuestros programas. Yo creo que la gente lo ha tenido que sentir. Cómo esas personas y la formación, y cómo nosotros en formación vimos un hombre y una mujer que nos han forjado, que nos han ayudado, que nos han impulsado, y su propio testimonio ha sido la guía, ¿sí? Porque vemos ese testimonio, ese matrimonio que lo podemos asomar, que lo podemos mostrar, que podemos decir es un ejemplo de vida, de matrimonio, de entrega, de amor hacia el Señor, y eso nos satisface a todos, y eso nos da, no podemos vivir es solo en gratitud hacia ellos y hacia Dios en primer lugar, y hacia ellos porque Dios trajo este hombre y esta mujer genuinos realmente para llevar a esas ovejas y conducir a esas ovejas a la misión que el Señor tiene y a la visión que tiene con la congregación Casa de Oración. Y es allí lo que a nosotros nos satisface, y volvemos y reiteramos, le damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores. Para ir resumiendo, primero, obedecer, saber que estamos en esta tierra para cumplir un propósito. O sea, no estás aquí porque, bueno, a Dios se le olvidó que te mandó para acá y bueno, ya, ahí que nade como pueda. No, todos nosotros los hogares tenemos un propósito en Dios. A veces de formar hijos que van a servirle a Dios. Y hablábamos eso en el legado, algo que compartí hace poco, es qué hijos les vamos a dejar nosotros a Colombia, qué realmente vamos a dejar nosotros como cristianos que somos a las nuevas generaciones que vienen. Si nuestros hogares son disfuncionales, si nuestros hogares no tienen los valores y principios de Dios, pues lógicamente no vamos a dejar una sociedad buena, vamos a dejar un mal ejemplo, un mal legado. Y los matrimonios de hoy, aquellos que nos hemos atrevido a creerle a Dios a pesar de las adversidades, que hemos sido no esposos perfectos, pero sí esposos temerosos de Dios, que sabemos que Dios es el quien dirige nuestras vidas, somos los que estamos dispuestos a cumplir, y que Él es el centro del hogar. Y lo que callamos los hombres, sí, las lágrimas, callamos muchas veces no decirle te amo a la esposa, decirle te valoro, doy gracias a Dios por tu vida, te doy gracias porque me has ayudado a ser quien soy. Porque de eso se trata el matrimonio. No es cambiar a la otra persona porque yo no quiero que sea como yo quiero. Es que él tiene que ser como yo digo. No. Ser los dos. Porque al final el que cambia es el Espíritu Santo. Tú no eres nadie para cambiar a nadie. El Espíritu Santo es el que transforma. Él es el que hace la obra en ti. No la vas a hacer tú. Y entonces por eso hay frustración en los matrimonios. Porque queremos imponer es que tiene que ser como yo diseñé en mi mente. O ella tiene que ser como yo tengo diseñado. Cambiar al otro. Cambiar al otro a mi manera de ser. Tener en cuenta que debe ser un complemento. Exacto. Las facultades o fortalezas del pastor Omar posiblemente sean las debilidades de la pastora Doménica. El matrimonio es eso. Es dos personas distintas unidas con un propósito en común. Eso es el matrimonio. Y ese propósito lo dirige Dios. Pastor, para concluir esta invitación, su matrimonio ha sido ejemplo para muchos, sus hijos, para los que le rodean, para su propia familia, porque esos sí saben quién es uno, hermano Edward. Sí. A veces los que no conocen tu entorno, pues dirán, uy, no, qué ejemplo, pero
Es Los que están tremendo. adentro. Al final, Sí. aquí hemos tratado de invitar a personas que sabemos que han luchado, que han tenido problemas, pero que de alguna manera se han mantenido en creerle a Dios. Que a pesar de las adversidades que han pasado en sus hogares, han dicho: Señor, yo te creo y creo a tu promesa. Creo en el pacto que hice con mi esposa. ¿Qué consejo da hoy, de pronto no como pastor, quitemos ese vestido ahí, como Omar Pinto, a esas nuevas generaciones de hoy, que incluso uno ve diariamente que se casan y Al año ya ya. no duran ni el año? O aquellas personas que hoy están viviendo posiblemente en su matrimonio un caos y dicen: Señor, esto sí era tuyo, no era tuyo, Me estás equivoqué. tú, esto es el diablo, soy yo. ¿Qué consejo para esas personas hoy? Indiscutiblemente, tener a Dios presente en la vida. El temor a Dios. El respeto a Él. Y el respeto a su palabra. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, su creador. Y algo en lo que Él me enseñó un día en mi angustia, en mi dolor, en mi decepción, en mi frustración, en un momento en el que no le encontré ya sentido a la vida, ni propósito. Oí decir a alguien, porque estaba en un culto en la ciudad de Cúcuta, y hay una expresión coloquial y que suele usarse mucho. Escuché decir que el vacío que uno tiene en el corazón solo lo llena Dios. Y cuando estoy escuchando esta frase, escucho la voz del Espíritu Santo que me dice: no es un vacío, es un espacio reservado para mí. Entonces, dentro del diseño original del hombre, alma, cuerpo y espíritu, el que nos creó hizo un espacio para Él, una habitación para Él. Que llega el momento en la vida de una persona, por X, Y circunstancias, de que debe abrirle esa habitación a su creador. Yo entendí eso. Sin Él estamos incompletos. Con Él, completos. Amén. Cuando yo le abrí el corazón a Dios, le abrí esa habitación, le abrí ese espacio que estaba reservado para Él. Él me llena a mí, y todos esos pensamientos de frustración, de angustia, todo lo que yo pude haber sentido en la vida, se fueron. Y aunque no tuviera en ese momento nada, era el hombre más feliz. Todo Amén. lo tenía Él. La paz. Teniéndolo a Él, como dice el tema, lo tengo todo. Pero eso no son solo palabras, eso hay que vivirlo. Amén. Porque es una instancia de vida que no se puede comprender en lo natural. Y mucha gente nos podía ver en la situación que estaba Omar y Doménica y sus 3 hijos, y no se explicaban cómo Omar y Doménica eran felices. Cómo Omar y Doménica, en medio de lo que vivían, sin tener ropa nueva, sin tener casa, sin tener carros, sin tener bienes materiales, éramos felices. Caminando por las calles de Cúcuta, de la casa a la iglesia, que son 20, 22 cuadras, a ese calor, con migraña, pero felices. ¿Cómo poder tener ese gozo cuando se cree que el gozo lo da es los bienes? Pero sin tener eso, éramos muy felices. Un día él me dijo: ¿quieres ser feliz? Y yo le dije: sí. Y me dijo: sé feliz.
Es una decisión. Y me dice después, ¿de quién depende tu felicidad? De Él. Me dijo, de aquí en adelante, todo lo que hagas, hazlo para mí y serás feliz. Amén. Amén. Entonces, aquí lo importante es, se esté soltero o se esté casado, es abrirle el corazón a Dios y dejar que su presencia santa, pura y verdadera inunde nuestras vidas, para que con Él en nosotros transforme primero nuestra vida y a partir de nosotros poder incidir en los que nos rodean. Mi consejo es abrirle el corazón a Dios. Vuelvo y le digo, soltero o casado. Casado. Porque Pero si Dios no está presente en la vida de la persona, no hay nada. no hay nada. Porque cuando tenemos temor de Él, entonces todo lo que nos rodea, el matrimonio debe ser bendecido, nuestra vida debe ser bendecida y todos los que nos rodean deben ser bendecidos porque reflejamos eso, reflejamos el amor de Dios. Y el pastor decía algo muy importante, que él decidió ser uno en el matrimonio y no lo ha inculcado ser uno en la congregación, ser una familia, y no lo ha inculcado que tenemos que ser uno con Cristo. Cuando nos ungió el jueves, nos dijo, son uno. Mira la correlación de lo que estamos hablando en esta mañana. Ser uno con Él. No solo es visualizarlo, decirlo, expresarlo, sino entenderlo en nuestro ser. Porque allí cuando entramos a ser uno con Él, todas esas situaciones de lo que ustedes están pensando son cualquier situación. Para Él eso no es nada. Para Él, Dios tan grande, su problema, su situación, su matrimonio, todo lo que está atravesando es nada. Pero cuando lo tenemos a Él y Él está con nosotros, ese matrimonio y esa situación, se levantan mujeres guerreras a pelear por su matrimonio. Se levantan mujeres en oración a pelear por sus hijos. Se levantan mujeres a cambiar la historia teniendo a Dios en el corazón y siendo uno con Él. Lo que habla la hermana Ángela de la unidad, del ser uno. Un día Dios nos dio una enseñanza muy linda a partir de una visión. Y creo que lo comenté la vez pasada. En esa visión yo puedo ver una caja negra como de 25 centímetros como por 60 y veo unas manos que abren esa caja y por dentro de la caja hay un arma y el arma consta de dos partes. Una es el cañón y la otra es la culata. Y a un lado hay unas balas y la mano, con la mano izquierda coge los cañones y con la mano derecha coge la culata y la ensambla. Cuando la ensambla, le mete los cartuchos y son de estas armas que son cortas, de perdigones. Oh, le engañó. Entonces la armó, le coloca las balas como diciendo ya está lista y sus dos manos accionan listas a disparar. Y escucho la voz que dice: aprendan a ser uno en mis manos y serán poderosos. Amén. Entonces la unidad, aunque somos dos, nos volvemos uno, pero uno en las manos de Dios. Amén. En las manos de Dios podemos lograr que nuestra familia, nuestros hogares, nuestras relaciones vayan, como dice la palabra, de gloria en gloria. No Amén. queriendo decir que no hayan dificultades ni adversidades ni tropiezos, pero si dice que vamos de gloria en gloria, quiere decir de triunfo en triunfo. Porque con Él podemos superar. Con Él superamos las adversidades. Y aquí ya como para cerrar, como consejo que me decías, igualmente ya enfocándonos en la pareja, yo creo, hermano Omar, el respeto por la otra persona, respetar a la persona y saber quién es, y que esa persona tiene voz y voto al igual que yo dentro de la relación, y que si yo tengo cosas buenas, ella tiene cosas mejor que las mías, y aprendernos a oír, aprendernos a escucharnos, el diálogo, compartir todo. Yo a mi esposa no le oculto nada, absolutamente nada, y tranquilamente puedo dejar mi teléfono ahí, que ella lo revise y que todo
Sí. O sea, entre los dos no hay secretos, entre los dos no hay nada que yo le oculte, absolutamente nada. Ella sabe de mí las cuentas bancarias, sabe de mí todo. El número. Yo le digo, es necesario que usted esté enterada de todo eso, porque uno no sabe en qué momento se vaya uno a ir, y usted tiene que saber de todo esto. Entonces la esposa es la ayuda idónea, y la esposa tiene que estar enterada de todo lo de uno. Uno no tiene que guardar nada cuando uno la ama y la respeta. Y no tiene nada que ocultar. Nada que ocultar. Somos uno. Amén, amén. Bueno, para finalizar, damos primero que todo gracias a Dios por este espacio, a nuestro hermano Edward, que nos regaló estos minutos y este tiempo especial también de 1 hora más de programa. Resumiendo, es una necesidad de Dios en nuestras vidas dejarnos moldear por Dios, saber que de pronto si en ti hay un cambio, pedirle mucho a Dios también el cambio de tu pareja, no forzar los cambios obligatoriamente, sino que sea el Espíritu Santo que trate también con nuestra pareja. Vemos que la pastora Doménica era más sensible, más espiritual, buscaba más a Dios, se humilló, muchas veces oró dentro de esos clóseres por usted, por su conversión, porque Dios trabajara el corazón suyo hasta que Dios obró. Como les decía, siempre hay uno en el matrimonio que tiene que pagar ese precio por el otro. Muchas veces de callar, muchas veces de guardar silencio, muchas veces de permitir que sea Dios obrando el cambio, obrando la transformación. Y no solamente la mujer sabia edifica su casa, también el hombre sabio edifica su casa. Y a veces lo llamo nada más para las mujeres, no, el hombre sabio también edifica. Y el Señor me trae a la memoria que en la parte bíblica que dice, mejor son dos que uno, porque si el uno cae, el otro le ayudará a levantar. Entonces se refiere a cualquiera de los dos que puede pasar, ¿no? Fácilmente. Es para ahora entender igualmente que el hombre es el sacerdote de la casa, porque a veces la mujer también quiere imponer, ¿sí? El sacerdocio. Y el sacerdocio se lo olviden cristianos que están oyendo ahí la palabra del Señor y los que no lo son. El hombre es el sacerdote de la casa. O sea, entienda que esa época que tenemos del feminismo y de todas esas cosas, y que yo soy, no son dos los que gobiernan una casa. Lo que decía el pastor Omar, respetar el orden de Dios. El orden de Dios. La cabeza y la mujer como ayuda idónea, complemento. Ahora, eso no quiere decir que las mujeres que oyen son menos, y yo por qué, y yo sí, o yo no, y que entonces el hombre no. Es que ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Entonces, cuando usted discuta, lea la palabra, para que entienda qué es lo que está discutiendo y para que no cometa un hierro o diga algo que no es, porque está sujeto a la palabra. Nosotros respetamos la palabra. Precisamente Mi Casa sobre la Roca y Hablemos de Dios estamos basados en la palabra del Señor, y es ella la que prima. Algo importante para resaltar, la necesidad de orar el uno por el otro. Hay parejas que ni siquiera el uno ora por el otro. O sea, orar juntos, hacer devocionales juntos, sentir lo que el otro siente. No puede tu mujer estar triste y tú estar feliz de la vida como si nada pasara. Ellas son vasos frágiles, sobre todo que nosotros, Dios nos demanda eso, ¿no? Dice: marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y si tú te pones a ver cómo no Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. O sea, hermano, nos amó tanto que toda la paciencia que Dios nos ha tenido. Bendecirles a cada uno de ustedes. Pastor, muchas gracias por aceptar la invitación, por dejarse usar, a nuestro hermano Edward por el tiempo y estar siempre ahí atento. Y concluimos que en este matrimonio bendecido, del cual hace referencia esta mañana, dos palabras: somos uno. Amén. Y recuerden que en la obediencia está la bendición.